Acá está mucho. Esto ya de una vez. Hola, buenas tardes, Cari. Hola, buenas tardes, maestra. ¿Cómo estás? Estaba viendo que entraste antes, dije, ¡ah! ¡Ay, Cari! Ya me ando presionando a Cari. Creo Ah, que mis otras compañeras no se van a conectar, nada más ay, Fernanda. órale, ¿qué pasó con ellas? ¿Andan enfermas? Pues Ita dijo que iba a estar en una boda o algo así Ah, y Marisol y Andrea dijeron que no podían conectarse. ándale. Pensé que vamos a estar nosotras dos. Bueno, más rápido. Ah, Ah, a la 1:50 acabamos. Pues, ¿qué tiene? Pues, acabamos. ¿Qué tiene? sí, Más rápido nos vamos a comer, como dicen los niños. sí, rapidísimo, hay que hacerlo, maestra. Y pues vamos comenzando de una vez, ¿verdad? Para que ya nos vayamos a lunch. O nos esperamos a ver si viene la compañerita. O ya inicio, ¿cómo ves? Ya inicie, dice Cari. Vámonos. Ya, de una Ya, vez. de una vez, pues vámonos, que al cabo que ven el video más tarde. Un saludo a las chicas que no vinieron, pueden ver el video, después pueden preguntar por WhatsApp. Bueno, comenzamos la Sí, unidad número 3. Se llama Periodo Histórico de la Lingüística. Bueno, en esta unidad vamos a aprender diferentes aspectos referentes a cómo surge la lingüística y algunas temáticas que ayudan en cuanto a lo que es el desarrollo del lingüístico a través desde la historia, desde Ferdinand de Saussure hasta la actualidad con Noam Chomsky y cómo surge todos esos procesamientos dentro de lo que es la mente, ¿verdad, chicas? Bueno, pues vamos a comenzar con el periodo histórico. Primero vamos a ver tres temas fundamentales. El primero se llama gramática comparada, el segundo gramática histórica y la tercera es acerca de Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística. Ah, mira, llegó Fernanda, justo a tiempo.
Ya iba a darle close, a cerrarla. Ok, continuando. Bueno, en la gramática comparada, para comprender de qué se trata, ya supimos que la gramática habla acerca de la parte de la lengua tanto escrita como oral, ¿verdad? A diferencia de la ortografía, que la ortografía solamente es la escrita. Aquí viene toda la parte fonética, la parte de pronunciación de las palabras, la analogía, etcétera. Bueno, en cuanto a la gramática comparada, nos indica que es la rama de la lingüística que se ocupa principalmente del análisis y la comparación de las estructuras gramaticales de idiomas o dialectos relacionados. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿qué comparación tenemos nosotros con la lengua de Chile, ¿sí? O el idioma de Chile, en cuanto a la pronunciación, en cuanto al significado de las palabras, en cuanto al sonido de las palabras también, ¿sí? O simplemente si nos venimos aquí a México, cómo hablan las personas del norte, cómo hablan las personas de la costa, de Veracruz, etcétera. El tono de voz muy diferente al de nosotros, inclusive un significado muy diferente a las palabras. O sea, en la semántica, ellos pueden abarcar más significados que aquí de los de Jalisco o menos, ¿de acuerdo? El término gramática comparada fue comúnmente utilizado por los filólogos, que ya vimos que era la filología, del siglo XIX. Sin embargo, Ferdinand de Saussure consideró la gramática comparada como un nombre inapropiado por varias razones. O sea, anteriormente decían, mira, esta es la gramática comparada, comparas lenguas, comparas el cómo lo pronuncian, otras cuestiones, y llega Ferdinand de Saussure y dice, no, en la lingüística no se puede considerar de esta forma por parte de los filólogos, sino va a ser considerado por parte de los neogramáticos o de los lingüísticos. Vamos a ver por qué. La más problemática de las cuales es que implica la existencia de una gramática científica distinta a la que se basa en la comparación de idiomas. ¿Por qué? Porque en la gramática, como pudimos ver en la unidad pasada, nos habla acerca desde varios aspectos, ¿no? Desde la sintaxis, semántica, viene siendo desde lo que es la ortografía, o sea, clasifica todo lo que forma parte de la lengua. Pero con ellos, en la parte científica, nos dice, no va a ir la escritura. En la científica solamente vamos a hablar de cómo se modula la voz, como lo vimos en las imágenes de fonología y fonética, que les decía, este es el cuello, aquí viene el labio bucal, viene toda esta parte de la faringe, todas esas cuestiones, ellos se empezaron a enfocar de esa manera. En la era moderna señala Sanjay Jain que la rama de la lingüística conocida como gramática comparada es el intento de caracterizar la clase de lenguas naturales o lenguajes naturales, biológicamente posibles, mediante la especialización o especificación formal de sus gramáticas. Entonces, cuando llega la moderna, dice, vamos a comparar, por ejemplo, ellos hablan en América, toda América habla español, ¿sí? O sea, español, así lo clasifican. Pero cada país tiene un diferente español y empiezan a comparar, ahora sí, México, Paraguay, Uruguay, Colombia, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Cuba, toda esta parte han llegado los españoles a conquistarnos, cómo es el lenguaje de cada uno de nosotros. ¿Qué significado le damos, por ejemplo, a la palabra pata? Que veamos lo de pata. ¿Que venían cuántos? Pues muchísimos que no conocíamos, pero muchos de ellos vienen de otros países. Y esta es la forma en que comparan. Por ejemplo, la palabra, ¿cómo les puedo decir? Pluma, ¿no? La palabra pluma. Nosotros decimos, pásame la pluma, pues pasan la pluma de escribir. Pero en otros países la palabra pluma es la de un ave, ¿sí? Que le arrancas una al ave. Ah, mira, aquí está la pluma. Y te quedarías como cuando viajas a un país. Ah, el bolígrafo, pues, y ya te dan el bolígrafo o el lapicero, o le dice lapicera o lapicero. Si se fijan, ¿cuántas palabras tiene una sola? Ya lapicera, lapicero, bolígrafo, pluma, entre otros, y dices, ay, es que en México se dice pluma. Ah, pero mira, aquí en Colombia se le dice lapicero, o en Perú se le dice lapicera. O por ejemplo, nosotros le decimos el refrigerador o el refri, otro le dice nevera, otro le dice refrigeradora, otro le dicen congeladora, dependiendo de cada país. Y es aquí cuando dice Sanjay Jain,
que compara estas características de cada lenguaje natural. Con eso nos quedamos en cuanto a lo que es la gramática comparada. Comparamos la lengua de la parte de cualquier país, aunque digan, yo hablo inglés, como por ejemplo, vamos a descubrir cuando expongan que Alemania es donde surge el inglés. Entonces, llegan los ingleses, ¿no? Los que viven ahí en Europa, y de ahí brincan el charco a Estados Unidos. Y de repente los Estados Unidos con los de Inglaterra tienen unas pronunciaciones muy diferentes, hasta la forma de escribir muy diferente. Y también esa es una gramática comparada, porque aunque vengan del mismo que digamos inglés o español o portugués, de hecho hasta Brasil y Portugal tienen diferencias. Esa es una gramática comparada. Y una teoría de la gramática comparativa es una especificación de alguna colección definida. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos de la colección definida, sería la semántica. Lo que les decía del bolígrafo, la pluma, bolígrafo, lapicero, lapicera. Esa es una semántica. En la sintaxis, ¿cómo también pueden cambiar? También cómo pueden escribir de diferente manera, porque acuérdense que también viene la gramática en la escritura, que era lo de la tilde, que decía la compañera, no sé qué es la tilde es el acento gráfico que le ponemos a la letra, y el acento es cómo pronuncias tú. Entonces, en esas dos diferenciaciones también viene la cuestión de la gramática comparada. Las teorías contemporáneas de la gramática comparada comienzan con Chomsky, que lo vamos a ver más adelante, pero hay varias propuestas diferentes actualmente bajo la investigación. O sea, la lingüística, chicas, no termina de investigar para nada, porque siguen surgiendo nuevos dialectos, nuevas lenguas, nuevas palabras que le estamos metiendo, por ejemplo, las apps, que no existen en inglés, ¿qué significa apps? Porque son iniciales, lo que es un WhatsApp, como le escribimos, lo que es el smartphone, que era celular, y ahorita le decimos smartphone, y otros le dicen otro nombre, entre otras, ¿no? Continuando, ¿tienen dudas hasta aquí, chicas? No, maestra. No, ¿verdad? Bueno, somos 2, 3, entonces no va a haber tanta duda. Ah, le digo a Carifer, si acabamos a la 1:50, a la 1:50, que al cabo pues no hay nadie. No, nadie participa, nadie habla, no se preocupen. Va temprano, se van a comer. Ok, para entender un poquito más, como dice aquí, para que esté un poquito más claro. Si queremos entender el origen y la naturaleza real de las formas gramaticales y de las relaciones que representan, debemos compararlas con formas similares en dialectos o idiomas afines, lo que yo les decía. La tarea del gramático comparativo, que son personas que se dedican especialmente a esto, comparan las formas gramaticales y los usos de un grupo aliado de lenguas, y por lo tanto, reducirlas a sus formas y sentidos más próximos. Por ejemplo, dicen, bueno, es que mira, aquí un ejemplo muy claro. La lengua española. Ok, vamos, todos hablan español, sí. Y cuando empiezan a comparar, dicen, a ver, espérate, cuando llegamos a ver la historia la próxima semana, llegan los neogramáticos y dicen, espérate, a ver, hablan español, pero hay dialectos, hay otras lenguas. ¿Qué pasa? Mira, pues van a Perú, todos hablan español, pero ve la diferenciación del sonido, de la pronunciación, de la acentuación. Entonces, cuando vienen a México, que fue cuando se les abrieron los ojos y dicen, a ver, espérate, en el norte hablan muy así que, ¿qué quieren? Así bien fuerte, ¿no? Bien de, como dicen, bien machotes, dicen nosotros, bien acá, bien fuerte. Y luego van acá al occidente con nosotros y dicen, no, pues estos tienen como que están cantando, bailando, el acentito bien raro, la vocecita muy rara. Y van, por ejemplo, a Guerrero, Michoacán, así, y como son como más de dialectos, la forma de hablar es diferente. Si se fijan, el dialecto es diferente, la forma de pronunciar es diferente, aunque hablen español normal. Y si van al centro con Puebla, Estado de México y Ciudad de México, chales, manito, que no sé qué, manito. Y dice, pues, ¿qué es chales y qué es manito? Entonces, esas cuestiones, aunque nos da risa, te saca de onda cuando dices, a ver, hablan español, sí, pero ve la diferenciación. Y luego llegan los de Veracruz como tipo cubano, no, mi hijo, que no sé qué es, ay, cómo habla tipo cubano. Y luego vas a Yucatán y que la bomba y que no sé qué tanto, hasta el tiplidito, ¿no? Que se viene siendo la prosodia del tiplido. Y decimos, a ver, espérate. Entonces, toda esta parte como ejemplo de nuestro país es una gramática comparada o una gramática comparativa. Porque no importa, como nos dice aquí, compara las formas gramaticales y los usos de un grupo aliado de lenguas. Por ejemplo, los usos de un grupo aliado es
Español, perfecto. Español, latín, mexicano, ok. Y luego de repente, ¿cómo pronuncian y hablan en tal estado? Porque cada quien tiene sus diferencias y por lo tanto van reduciendo sus formas y sentidos más próximos. Ah, entonces si vas a España, ya los tienen bien quemados y llegan a España y de repente, chale, se ve bien raro. Ya este viene de Ciudad de México, de México, pero de Ciudad de México. Y me da risa porque conozco personas que vienen de España a México y dicen, es que luego escuchas en España a las personas, no, él viene de Perú, él viene de Colombia, no, él viene de Guadalajara, porque hay un Guadalajara en España, de México. Ah, él viene de Veracruz, de México, porque también hay un Vera allá en España. Entonces, todas esas cuestiones se le llama comparativo. Entonces, también compara el pasado y el presente de una lengua. ¿Sí, chicas? Por ejemplo, la palabra teléfono. ¿Sí? De teléfono pasó a celular. ¿Sí se acuerdan que decíamos, pásame el celular? Y luego de repente, pásame el smartphone. Y ya te pasan el smartphone. Y ahora actualmente, ¿cómo le decimos? O pásame el iPhone, o pásame el cel, ¿no? El móvil, también le decían Ajá. móvil. Era primero teléfono, luego celular, luego móvil, luego smartphone y luego hasta el iPhone. Y luego pásame la tableta y luego no, pásame la tablet. Y vas cambiando, si se fijan cómo va cambiando, pongan ese ejemplo si gustan de cómo le decíamos anteriormente a algo y cómo le decimos hoy en día. Por ejemplo, decía un alumno, a la televisión le decíamos televisión. Y luego en el 2015, por ahí así, la pantalla. Y hoy le dicen a partir del 2020 un Smart TV. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Smart, es Smart pequeño TV, una pequeña televisión. Y yo, a ver, quédate. Y hasta que ves, Smart TV. Ahí hay otra comparación. ¿Cómo vamos evolucionando? Con lo que yo les decía, de repente veíamos el teléfono, ¿no? Decías, te voy a mandar un mensaje. Ya, te mando un mensaje por celular. Ok. Luego un MSM, ¿sí o no, chicas? Y luego un chat. Y dices, pues te mando un chat. Y ahorita un WhatsApp. Y dices, pues te voy a mandar un WhatsApp. Y luego que un Telegram. Y que no sé qué. Espérate. Entonces va cambiando y es cuando se hace esa comparación de la historia de cómo le decíamos algo, como le decía al de la bolígrafo, porque la palabra correcta es bolígrafo. Y hoy le decimos pluma o lapicera. Pero realmente cómo ha ido cambiando las cosas. Busca las relaciones de otras lenguas antiguas con las modernas, ¿sí? Y en la actualidad se investigan los accidentes gramaticales similares en las lenguas de hoy en día. Entonces, todo esto, como dice aquí, las reglas de la gramática en la libretita, todo esto, chicas, conlleva a lo que se le llama gramática comparada, que es muy chistosa. Decimos, bueno, le decíamos automóvil, y le decíamos el carro, el auto, y ahorita les dicen el SUV, y la no sé qué, a las camionetas y a los carros. Y, pues a mí dime camioneta, troca, y no sé qué, y ahora es SUV. Y yo, ¿qué? ¿Qué es SUV? ¿Qué es una SUV? Pues es una camioneta chiquita. Ok. O el camión, que le decimos al camión, el bus, ¿no? Y otras cuestiones que le decimos que dices, pues yo lo conozco como camión. Y el de allá lo conozco como autobús, que sale foráneo, ¿no? Que sale fuera de la ciudad, se llama autobús. Y dicen, no, vamos en el camión. Y yo, ya le dicen camión, pues bueno, esa es cuestión de, como podemos ver, de eso, ¿verdad, chicas? O el perro caliente, que le decimos hot dog, también. O hamburguesa burger, que ya le decimos burger también. O los nachos, que eran totopos que no me acuerdo cómo les decían a los nachos que comemos con queso, también tiene un nombre. Entonces, y el bolis también. Caray. Va evolucionando todo conforme vamos, pues nosotros también, de acuerdo a la era, ¿verdad? El término de gramática histórica se usa esporádicamente para designar el estudio de los cambios concretos. Fíjate, si no me brinqué una, porque se me hace que me brinqué una. A ver, la gramática. No, vamos bien. Dije, no, ya me brinqué una y ya, ok. Vamos con la histórica. Entonces, en la comparada no hay dudas, ¿verdad, chicas? Está muy sencilla la comparada. Ahora la histórica. Ahora sí. Cuando hablamos de ella, se usa para designar el estudio de los cambios concretos de una lengua
desde lo que es la fonología hasta la gramática en la escritura y en la pronunciación, desde el punto de vista de la lingüística histórica. Por ejemplo, para que quede un poquito más claro, ¿cómo ha cambiado la lengua griega, no? Hay una lengua que es la antigua, la clásica y la moderna. Así la clasifican las lingüísticas. Por ejemplo, nuestro español tiene el náhuatl, que es el de los primeros civilizaciones que tenemos. Después llega la fusión con el España de Castilla, y luego llega el iberoamericano, cuando llegan varios de otros países. Y luego llega el actual, ¿no? El que tenemos hoy en día, el español latino actual de México o el latinoamericano. O sea, va cambiando todas esas cuestiones. Te va a clasificar siempre esta forma en la histórica. El pasado, desde los inicios, supongamos desde 1000 antes de Cristo hasta Cristo, ¿no? De Cristo a 1900, que viene siendo el medio o el intermedio, y del 900 hasta el 2021, el actualizado o el moderno. Así siempre va a estar clasificado. Asimismo, tiende a ser reemplazado por estudios de la lingüística histórica. ¿Sí? Entonces, ahí les puse un ejemplo de la sílaba y la de los elefantes como para que se me distraigan un poquito y no se me aburran de la clase. La canción de la telaraña. También se ocupa de la evolución de la lengua a través del tiempo, lo que les mencionaba. De hecho, para muchos lingüistas, los estudios mencionados están constituidos únicamente por las dos divisiones de la gramática histórica. Vamos a ver cuáles son las dos divisiones. La interna y la externa. Es que como tengo aquí la de esta, no me deja se quedaron de acuerdo, estoy ya le di el cambio. Sí, o sea, la gramática histórica tiene la interna y la externa. La interna, chicas, se refiere a todo lo que es la escritura, lo que es su historia, por ejemplo, las tablillas que encontraron por ejemplo, de los sumerios, que viene siendo el turco actualmente, los anatolias también es turco también. Entonces, hagan de cuenta que ustedes son antropólogos y arqueólogas y se encuentran con una tablilla de nuestra lengua y ustedes dicen, bueno, esto se supone que según los estudios que ustedes van a realizar, esto es maya, pero comparado con lo que se encuentra en los museos o las investigaciones, no hay, entonces vas a decir, según la prueba del O2, O positivo, o del oxígeno que le ponen para ver cuánto tiempo tiene, y Fernanda no aguanta la risa. Haz de cuenta que estás buscando con la prueba de oxígeno y te dice, mira, esta data del 2000 antes de Cristo. Ah, entonces está siendo parte de la interna, porque la interna es lo principal, desde que inicia la lengua, la escritura, hasta tal etapa que dices, bueno, ellos llegaron hasta 1521 y de 1521 con la conquista ya viene siendo como una externa. Y a la interna viene esta parte, toda su historia, su origen, quién lo hablaba, dónde ocupaban la expansión territorial, como vimos en geolingüística, que veíamos, ¿se acuerdan del mapa de geolingüística? Cuando va de España, las flechas hasta México, Colombia, toda esa parte de la interna. Y la externa es ahora viceversa. Mi lengua que nosotros tenemos actualmente, hacia que otros países están yendo. De hecho, allá en Alemania, en China, en Chipre, en otros países, se habla nuestro idioma. Entonces, ¿cómo va? Desde lo interno hasta lo externo. ¿De acuerdo? ¿Dudas que tengan, chicas, sobre los dos tipos de gramáticas? No, maestra, va bien. A ver, Fernanda, ¿cuál es la gramática comparada? Y Cari, no te me escondas, Cari, ¿cuál es la gramática histórica? A ver, Fernanda, ¿cómo lo comprendes tú en la comparada? En la comparada es cuando comparamos la lengua con otros países, por ejemplo, nos dio el ejemplo del teléfono, que a través del tiempo va a ir cambiando. Y también creo que en el paso pues sí, del tiempo y de la tecnología, los avances, es como va a ir cambiando el tiempo en la gramática. Muy bien. Cari, la histórica, que está más fácil. Dice Cari, ay, 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 ay. ¿Cómo lo comprendes tú, Cari?
La gramática histórica, no sé si se escucha bien, es que se Sí. traba mucho. La gramática histórica, pues yo lo entendí como, o sea, por ejemplo, una lengua, investigar de dónde viene, o sea, saber cómo es, o sea, hacer estudios de esa lengua. Y después nos dijo que la gramática histórica viene en dos, la interna y la externa. Muy bien, entonces, bueno, simplemente la histórica, pues ves que la historia de la lengua, de su gramática, de dónde viene, cuántas etapas tiene, a dónde se fue, como decimos, a dónde va. Mientras que la comparada, como dice la compañera, cómo se compara nuestro español con lo de otros estados, de otros países que también hablan español, y cómo ha ido evolucionando esta cuestión, ¿no? Los cambios, ¿ok? Una marca los cambios, mientras que la otra es desde cero, desde la histórica es desde cero hasta la actual. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿De acuerdo, chicas? Muy bien, pues vamos con la siguiente que es el padre de la lingüística, Ferdinand de Saussure. A Ferdinand de Saussure, para... Me dice que sí vamos a terminar antes de las 2, muchachas. No sé por qué me late. Bueno, nos vamos a descansar. No importa, ustedes aprovechen. No digan nada. No digan nada descansando la birria en el pozole. Sirve que se me desplayan un ratito, dicen, ¿verdad? Para la última clase no vayan tan estresados. Bueno, Ferdinand de Saussure, como pueden ver, chequen la fecha, chicas. 1857 a 1903 es cuando él fallece. En la primera mitad del siglo XX, la lingüística inicia su camino como ciencia. Su primera tarea comenzó por delimitarse y definirse a sí misma, es decir, establecer su objetivo de estudio, que era el lenguaje, tema de análisis de los implicados de esta nueva ciencia. Acuérdense que lo habíamos visto anteriormente, les decía, cuando llega Ferdinand de Saussure, mete la ciencia, la lingüística, perdón, como una ciencia, ya la define. Antes no era una ciencia, antes era como un complemento X del ser humano. Pero cuando llega él dice, ok, tiene su metodología para hacer ciencia, tiene metodologías, tiene comprobaciones, tiene estudios, tiene experimentaciones, sí. Ahora sí va a ser una ciencia. Cuando llega este personaje de Ferdinand de Saussure, le da ese giro de no ser una ciencia, convertirla en algo de gran importancia. De hecho, la UDG aquí en Guadalajara tiene la licenciatura en lingüística. Imagínense estudiar lingüística 4 años. Ay, no, qué estrés. Pero ya obviamente pues más profundo, ¿no? Van a ver cada uno de ellos profundamente cómo se trabaja. Y en las prácticas, no me imagino cómo las hacen, las prácticas en lingüística, pero me imagino que investigan lenguas o hacen alguna referencia. Pero bueno, aquí es cuando él le da este giro, ¿no? Ahora te voy a dar el giro que seas una ciencia que puedas considerarte dentro de cada país para su propia investigación. Así las cosas. Se hace necesario un corpus de definiciones, una red de relaciones lógicas, la búsqueda de diversos fundamentos epistemológicos. Acuérdense que la epistemología era el origen de las palabras, ¿se acuerdan? Y los metodológicos a través de los cuales se puedan describir hechos concretos y contingentes de cada lengua que existe en nuestro mundo. Considerada y abordada como un sistema, planteamiento esencial del estructuralismo, que vamos a ver qué es el estructuralismo europeo y el americano. Entonces, todo esto que marca aquí, chicas, definiciones, relaciones lógicas, fundamentos epistemológicos y metodológicos forman parte de lo que es la lingüística como una ciencia. ¿Por qué? Porque gracias a las lingüísticas, ellos se dedicaron a decir, a ver, ¿de dónde viene el nombre de Ana? ¿De dónde viene el nombre de Cari? ¿De dónde viene el nombre de Fernanda? ¿Se acuerdan de dónde vimos que venía? Que del hebreo, que del latín, que del griego, que del otomano, no sé. Ellos, chicos, ellos pusieron esa definición. Gracias a ellos, investigaron de dónde vienen los nombres para decirnos de dónde está, de su origen. Si no, no existiría la epistemología. Entonces van de la mano las dos. No hay una epistemología, no sé de dónde viene el origen de, no sé qué, de dónde viene Pitágoras, o de dónde viene la palabra geografía o geología, de dónde viene, qué significa. Entonces, ellos le dan este significado a cada palabra. Los lingüistas son los creadores de los diccionarios también, de la Real Academia de la Lengua Española.
Entonces, cuando vean un diccionario, este es de la lingüística, ya se van a acordar de ello, porque hicieron todo ese trabajo que hoy en día tenemos, que le damos clic en Wikipedia, ¿qué significa tal? Pues es trabajo de ellos. Todo eso es parte de un sistema, como dice aquí, planteamiento esencial del estructuralismo. Todo esto que vemos, que cómo se dice la A, qué son las vocales, qué es un abecedario, qué es pronunciar, qué es acento, qué es la escritura, qué es también lo corporal, lo físico y corporal forma parte de, qué es la lengua que estoy hablando. A eso se le llama estructuralismo, porque es una estructura completa y concreta. Después lo vamos a ver más adelante. La corriente estructuralista produce un cambio en la concepción y reflexión sobre el lenguaje, que se abandona el modelo normativo y aparece la gramática descriptiva. Ahora viene otra gramática, cuya tarea es representar el funcionamiento del sistema de la lengua. Entonces, cuando diga, chicas, me van a hacer una lingüística descriptiva, vas a describir la lengua de tal país. Mira, tiene un sonido muy fuerte, vamos a hacer una experimentación, vamos a decirlo así. Fernanda me va a describir la lengua de Veracruz y Cari la lengua de Ciudad de México. Vayan pensando, ¿cómo me lo describirías tú, Fernanda? Así, Fernanda, ¿cómo es la lengua de Veracruz? A ver, Fernanda, platica, como si fueran los niños. ¿Cómo es la lengua, Fernanda, de Veracruz? Descríbela tal cual, así, no le hace que haya errores. Tú descríbela, tú aniquílala, dile como tú quieras, así. ¿Cómo la describes? A Cari le da risa. Sí, es que es descripción, la descripción habla de lo bueno y de lo malo. ¿Qué es, Fernanda? Pues es una lengua que es un poquito extraña, se escucha como un poquito cantada, como ay. Bueno, A ver, ¿cómo cantada? Que no te dé pena. O te pongo uno así de como, Cuba para que hables como los cubanos. No, mm, lo mismo va a decir Fernanda, va a decir lo mismo. De hecho, se supone que Veracruz, cuando se vienen de la conquista de España de Cuba, ay, arrastran eso, maestra, me puso. que tiene una fonología distinta a la de nosotros, digamos así, y que tiene, creo que se me trabó el internet. ¿Escuchan, chicas? ¿Me escuchan? Me sacó. ¿Ahora sí me escuchan, chicas? Ya se quedó pensando, no, me sacó. Dije, ¿qué pasa? Ya estaba diciendo a Fernanda. A ver, Fernanda, entonces, ¿cómo me lo describes? La gramática descriptiva. Va pensando, Cari, ¿qué va a decirme? Mm, ¿Cómo me dirías? Pero descríbeme tal cual, se encuentra en tal parte de México, hablan de tal manera que la pronunciación es diferente, el sonido vocal también. a ver, Imagínate que somos unas niñas y queremos que nos expliques. ¿Cómo es la lengua de Veracruz, maestra Fernanda? mm, Híjole, se me ay, hace que es más difícil. Bueno, te voy a poner como la lengua de Cuba. Híjole, Fernanda, no. Vamos con Cari, vamos a dejar que piense. a ver, sí, Cari, maestra, Cari, déjeme pensar. Cari, ¿cómo es la lengua de Ciudad de México? La Ay, tradicional, yo no, no la moderna, no. yo no sé ¿Cómo? puedo decir la de colombianos, así Ajá, como a hablan. ver. Pues sí, la lengua de los colombianos son como que muy llevaditos, o sea, hablan así con tonos eh, fuertes. Por Ujú. ejemplo, ellos dicen, siempre es, bueno, se refieren a las
mujeres como, eh, creo que como, bueno, lo hablan así en tonos llevaditos y lo hacen como con ritmo, sin miedo y dicen parce, así como llevadito. Ajá. El sonido del tono tiene que ser como largo. Muy largo el tono, muy bien. Entonces yo digo, por ejemplo, si me dicen la Ciudad de México, ¿cómo le escribiría? Pues es una lengua en la que hay como una fonética, como el de chales, como que también de que muy larga de chales. Y luego como que tiene una curva, ¿no? De chales. Ah, caray, o sea, sube y luego ya le bajan. Pero llama la atención porque ellos son como que muy vulgares, te voy a decir así, ¿no? Como lo vimos en la tabla de la lingüística. Como la mayoría es muy vulgar, ¿no? De que es de muchas groserías, pero sí es de que chales, manito, como que o sea, arrastran la O, como que arrastran las vocales al final en ciertas palabras. Pero pues, si se fijan que es difícil de escribir una lengua, esa es la descripción que estas personas se encargan de hacer. Desde la parte fonética hasta la parte de la escritura. Acuérdense que la gramática abarca ambas partes. Entonces, sí es difícil porque ellos tienen que estudiar para poder describir completamente todo, desde lo que es la escritura, lo fonético, la semántica. Por ejemplo, si hablamos de semántica, voy a decir, bueno, es que en Ciudad de México una guajolota que aquí conocemos como un pavo, que realmente es un pavo, allá le dicen a un virote con un tamal, ¿sí? Si tú llegas y dices, ah, quiero unos chicharrones, en otros estados los chicharrones que nosotros conocemos, que son de carnitas, que sacan de las carnitas, que si yo las conozco, allá son los duritos, los duros, los duritos de botana, con salsa. Y yo decía, quiero unos chicharrones, y yo de repente decía, cuando estaba en una tienda, ¿no? Quiero unos chicharrones, oye, le va la bolsa de chicharrones de puerco, ahí están tus chicharrones. No, de esos no. Ah, pues te dijo chicharrón. Ay, no, es que aquí les dice duritos, doritos, duritos. Ah, duritos. Y ya le da la bolsa de duritos. Y yo decía, qué extraño. O sea, hasta aprendes si te da risa porque dices, chicharrón, ahí te va el chicharrón de puerco, pues. No, duritos. Ah, ok. Una guajolota. Ay, mira, una guajolota ahí caminando. Ay, pues ellos se imaginan que es un virote con un tamal camino ahí que lo van a ver para comer o algo. Entonces, todo eso, chicas, forma la gramática descriptiva. Toda esa cuestión, y fíjense que lo que les dice aquí, cuya tarea es representar el funcionamiento del sistema del habla. Y en la descriptiva, ahora sí viene lo que vemos en Wikipedia. Pata, tal significado, tenía como 10 significados, ¿se acuerdan? ¿Qué significa Fernanda? Del griego o del latín, bla, 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 bla. Ellos hacen todo eso, te describen toda esa parte. Entonces, gracias a Ferdinand de Saussure, llega esta parte de la descripción. Con el término de estructuralismo se caracteriza en especial los tratados humboldtianos, que es uno de los investigadores también de la lingüística, en donde se considera la lengua como un organismo internamente estructurado. La estructura es lo que vimos de la unidad 2, fonética, fonología, gramática, ortografía. Todo eso se llama estructuralismo. A partir de la concepción del ginebrano Ferdinand de Saussure, de 1857 a 1913, plasmada en una obra cumbre que se llama Curso de la Lingüística General, en 1916, publicada por sus discípulos o sus estudiantes de lingüística, por Charles Babbage y Albert Schall. La lingüística, como se afirmó arriba, adquiere estatus como de ciencia. Aquí estos numeritos no me los borra, no sé por qué nunca me los borra. Le doy cambios y nunca me guardo los cambios. Pero total, chicas, que cuando surge esta publicación, él ya tenía una escuela de lingüistas, que se le llaman los neogramáticos y los estructuralistas. Son dos fusiones. Es como decir UDG, campus, no sé, administración y campus ingenierías. Hagan de cuenta que es lo mismo, ¿no? Entonces, es lo mismo, lingüística, campus de ciencia, generativismos, campus de gramática, comparada histórica descriptiva, campus de neogramáticos y campus de lo que son estructuralismos. Entonces, gracias a este libro, se le da ahora sí la pauta de que se convierta en una ciencia.
para poder posteriormente, ahora sí lanzar los estudios directos, por ejemplo, la licenciatura de la lingüística, en donde ya vimos todo esto que estamos aprendiendo dentro de toda una carrera. Dentro de la perspectiva estructuralista aparecen unos principios, como la naturaleza del signo lingüístico, que la vamos a ver con Chomsky, las dicotomías, que es el significado, el significante, lo vamos a ver más adelante, la lengua, el habla, que ya vimos la diferencia de las dos, ¿se acuerdan? Que le decían, no es lo mismo decir la lengua que el habla. Sincrónica y acrónica, que también la vamos a ver más adelante para que no se me desesperen. Sintagma y paradigma también, y el valor y la oposición. El valor y la oposición se asemeja a lo que es la semántica. Por ejemplo, cuando yo le pregunté, la pata, a Fernanda su valor que le dio era la pata de una tostada. ¿Por qué? Porque a ella le gusta. Pero si a mí me preguntan, ¿la pata? Pues yo voy a decir, pues la pata de una mesa. Y otros decían, la pata del pato, ¿no? La pareja del pato. Pero es porque tú le das ese valor y la pones en una posición en primer lugar. A eso se refiere. Dentro de las propuestas planteadas por Sauss, destaca la distinción entre lenguaje, lengua y habla. ¿Se acuerdan que lo vimos el primer día de clases que le dije? Cuando surge como una ciencia, se da esta clasificación y esta división de cada uno de ellos con su propio significado. Si ustedes pueden ver, cuando lo vimos en la primera clase, no decían lo mismo, cada uno se refería a diferentes formas. El lenguaje es según multiforme y heteróclito, perdón, a caballo de varios dominios, tal vez físico, fisiológico y psíquico. Pertenece además al ámbito individual, tanto al ámbito social. Sí, él nos dice, el lenguaje es individual y social. Pero cuando llega a Sauss, nos dice, mira, esto significa lengua, esto significa dialecto, esto significa habla, esto significa idioma, y esto es una norma lingüística. Pueden revisar sus apuntes para que vean esa diferencia que Ferdinand nos está dando. La lengua, él nos dice que es un sistema de signos en el que solo es esencial la unión del sentido y de la imagen acústica, y en las dos partes del signo son igualmente psíquicas. Por ejemplo, chicas, cuando les decimos la palabra, cuando les dije la manzana, ¿se acuerdan que tiene esos dibujos de la manzana? Una manzana. ¿Qué llegó a la mente? La imagen de la manzana. Si yo les digo elefante, lo primero que les va a llegar es la imagen del elefante y luego el sonido, cómo le hace el elefante y luego cómo se escribe elefante. Todo eso es de la lingüística. Entonces nos dice claramente otra vez, la lengua es un sistema de signos en el que solo es esencial la unión del sentido y de la imagen acústica. Escuchan que pita un carro cuando vas cruzando y te frenas, porque sabes que el carro te puede atropellar. Es como que escuchas y actúas al mismo tiempo. La lengua es algo colectivo, es decir, chicas, es social, es un producto semiótico. ¿Qué quiere decir semiótico? Es un producto que tú vas arrastrando de diferentes partes, que vimos que era un estudiantil, un vulgar, un culto, etcétera. ¿Se acuerdan las clasificaciones? Tú vas arrastrando de cada uno de ellos. Y si ustedes se dan cuenta, en la lengua nosotros sabemos utilizar qué en cada área donde estamos socialmente activos, que gracias a una convención permite la comunicación entre los seres humanos. ¿De acuerdo? Déjenme ver cuánto nos queda. Un minuto. Bueno, chicas, nos conectamos otra vez, porfa, para... Bueno, ya me había desconectado la compu. Para continuar y finalizar, ¿sale? Nos vemos en un minutito. Nos vemos en un minutito. No te me desesperes, Cari. En un minuto volvemos.